Una figura se alzaba en medio del paisaje helado, una presencia etérea envuelta en un manto de luz. No era humano, ni animal, ni nada que pudiera describir con palabras. Era como si el propio hielo ocurrió un evento que aún me estremece recordarlo. Una noche, mientras examinaba muestras del hielo en el laboratorio, escuché un susurro apenas perceptible detrás de mí. Al darme la vuelta, me encontré con una figura borrosa parada en la entrada. Tenía la apariencia de un ser humano, pero su piel era pálida y translúcida. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Voces del Inframundo. En esta ocasión les hablaremos de un tema muy sonado en las últimas semanas por algunos creadores de contenido o por algunos creadores de podcast. Este tema es el llamado o los llamados misterios de la Antártida. Como bien sabemos, la Antártida es un continente en su gran mayoría aún inexplorado, o al menos eso es lo que se cree o nos hacen creer. Se dice que solo un 20 a 25% de este continente ha sido explorado y para ello se tienen algunas bases dentro de él. Estas bases son de distintos países, entre las que podemos destacar se encuentran Estados Unidos, Rusia y Argentina. Algunos especulan que la Antártida o el Gran Muro de la Antártida, o también llamado el Muro de Ross, no es más que un muro que nos divide de algunos otros, vaya, no sé si se puedan llamar continentes o mundos. Esa es una teoría que explican o que dan a conocer muchos entusiastas de este tema, debido a que han presentado algunos mapas donde nos explican o nos plasman que nuestro mundo como conocemos, nuestros 5 continentes, océanos, son simplemente una parte del mundo real o del mundo que se cree que existe en realidad, pero que por alguna razón nos han escondido los gobiernos o algún tipo de élite, o algunos creen que es una élite mundial que está mucho más arriba de los gobiernos. A ciencia cierta no se sabe si esto es real o no lo es, pero existen algunos mapas que sí ejemplifican este tipo de división o este tipo de estructura de la Tierra, donde pareciera que existe o existieron algunos otros continentes, o al menos así lo plasmaron algunos exploradores de su época. Aquí les dejaremos algunas imágenes de estos mapas donde pueden observar que nuestros 5 continentes, como los conocemos o como nos lo enseñaron a lo largo de nuestra educación o en la escuela, es solo una parte del vasto territorio que se conoce o que alguna vez conocieron algunos exploradores. No se sabe si estos mapas son totalmente auténticos, sin embargo, pues los dejo a su criterio esta teoría. Alguna otra teoría nos explica sobre que la Antártida en realidad no es un continente inhabitado o un continente que se encuentre solo, sino que algunos creen que debajo del hielo se encuentran alguna otra civilización. No se sabe o no se cree que sean totalmente humanos, sino que puede ser alguna civilización de origen extraterrestre que llegaron a la Tierra hace miles o millones de años. No sé, no, no, no afirman la cantidad exacta de años en esta teoría. Sin embargo, los defensores o los investigadores de esta teoría en específico afirman que se encuentran bases subterráneas de extraterrestres que, desde mi perspectiva, si están en la Tierra,
si están en la Tierra, para mí serían intraterrestres, aunque hayan llegado hace mucho tiempo, pues ya pertenecerían más a la Tierra que a algún otro lugar del espacio. Eso es lo que se cree, que por ese motivo no permiten los gobiernos explorar la Antártida, porque no está totalmente congelada como nos la muestran en los distintos mapas o satélites que nos permiten observarla, ya sea por googlear o algún otro tipo de herramienta. Asimismo, algunos aseguran que estas herramientas no son totalmente ciertas, por así decirlo, ya que nos ocultan algunos espacios de tierra o de océano que no quieren que veamos. En específico, hablando del continente de la Antártida. Este continente es un espacio muy frío, inclusive es el lugar donde, según estuve investigando, se ha registrado la temperatura más baja de la Tierra, que fue en 1876, me parece, y fueron 66 grados bajo cero, lo cual es una temperatura muy baja, que como bien les comenté, es la más baja registrada en la historia de la Tierra, o al menos en la historia moderna, que se cree o que tenemos registro. Hay otra teoría que ha estado sonando de algunos creadores de contenido, en especial del señor Charles Torano, me parece que se llama. Otros lo apodan como Mr. Tartania o señor Tartania, por los comentarios o por las aseveranzas que él realiza en sus podcasts o en los programas donde es invitado. Aquí él menciona que pudo asistir a una exploración a la Antártida, lo cual sí es bastante raro desde mi punto de vista, o inclusive complicado para que una persona pueda pues tener acceso a este continente, porque como les comenté, está prohibidísimo, o no sé si esté resguardado por algún tipo de defensa militar, ahí sí no lo sé, pero él afirma en algún podcast que pudo tener acceso, e inclusive nos habla de un cubo muy grande que pudo detectar el radar del avión en donde viajaba y que lo pudo presenciar físicamente. Hablaba de, no recuerdo que si de 1 kilómetro de largo por alto, bueno, un cubo como tal de 1 kilómetro, no recuerdo si fuera 1 kilómetro o más, que es una cosa pues, bestialmente grande para que no pueda ser notada por alguna, no sé, una herramienta de las que tenemos hoy en día, como les decía, Google Earth o algún otro tipo de programa. Él afirmaba esto. También le llegué a escuchar a algún otro creador de contenido, no tengo su nombre en específico en este momento, que también aseguró que él sí le creía totalmente al señor Mr. Tartania de este tema, porque también había estado ahí, pero no a nivel físico, sino a nivel conciencia o a nivel espiritual. Eso es un tema también bastante interesante que más adelante vamos a estar abordando, en específico de los comentarios que han hecho pues este señor, y también no sé si sea su compañero, pero yo lo he visto en bastantes podcasts juntos, Enrique. Enrique, no recuerdo su apellido, pero pues seguramente los van a identificar porque estas dos personas regularmente salen hablando juntas o en los mismos programas, pero más adelante hablaremos a profundidad sobre sus aseguraciones o sus experiencias o investigaciones que tienen ellos. Desde mi punto de vista, o no sé, cada quien puede pensar lo que le crea más conveniente o investigarlo para que no estar con la duda. Para mí es importante este tema de la Antártida y que nos ocultan en ella, o por qué no la ocultan. Creo yo que si no fuera nada raro, simplemente fuera un continente totalmente helado, muy peligroso por sus bajas temperaturas, pues eso lo podrían saber
todo el mundo y sabrían a los riesgos que se enfrentan a la hora de querer explorarlo, por así decirlo, pero estoy seguro que muchas personas tienen la solvencia económica y el capital para llevar a cabo una expedición pues de una magnitud enorme donde puedan mapear y explorar en su totalidad todo el territorio de la Antártida. Si no escondiera nada o si no fuera nada de otro, no sé si llamarlo de otro mundo, de otro plano, creo yo que no habría problema, perdón, para que permitieran explorarla, y lo cual no es así. No permiten exploraciones en suelo antártico, perdón, porque se firmó un tratado, de hecho se llama el Tratado Antártico, donde varios países pues están de acuerdo de no realizar exploraciones ni minería, porque la Antártida o este continente es muy rico principalmente en carbón y seguramente también cuenta con algunos otros minerales muy importantes para la sustentabilidad del ser humano. Inclusive estoy seguro que hasta piedras preciosas ha de tener este continente. Este tratado se firmó como les comenté, por varios países donde solo permiten la investigación de algunas empresas o de algunos ¿cómo se puede? Proyectos de gobierno muy específicos y solo en algunos lugares específicos de este continente. Regularmente están a las afueras o están situados en sitios muy estratégicos donde tienen como estas restricciones para solo explorar una parte de lo que es totalmente la Antártida. Es un territorio bastante extenso, pero pues yo creo que, como les decía, si no hubiera nada oculto, nada oscuro, nada raro, no habría problemas para que cualquier persona con el capital o con el dinero suficiente pues pudiera acudir a ella, y no lo permiten. ¿Por qué? No se sabe hasta el día de hoy, pero pues espero que en algún momento se pueda revelar el por qué no dejan explorarla, o pues realmente dar a la luz o que saliera a la luz lo que existe en ese continente. Si se hiciera alguna iniciativa pues global, por así decirlo, pero no a nivel gobierno, sino a nivel ciudadano, a nivel personas, porque pues como sabemos los gobiernos tienen la capacidad para poder revelar lo que quieran, pero hasta el día de hoy no se ha hecho por alguna razón. Entonces, creo yo que si se pudiese explorar, si se juntara o se planeara muchos creadores de contenido, en este caso, empresarios que estén dispuestos a la inversión para explorar y mapear al 100% este continente. Y estoy seguro que viendo ¿cómo se podría decir? La presión o el interés de muchas personas en el mundo, pues los gobiernos tendrían que ceder para que se llevaran a cabo estas exploraciones, poder ver realmente lo que existe, pero para esto se tendría, o creo yo que sería importante o indispensable, que muchas personas estuvieran en el mismo entendido y con el mismo fin, lo cual también es bastante complicado porque desde mi punto de vista la mayoría de personas buscamos, hablo para no hablar en plural, se busca pues el beneficio propio, el beneficio personal, sin importar el bien común, por así decirlo. Y pues eso lo podemos ver en el día a día de cualquier persona o de cualquier ser humano. Es nuestra naturaleza. Pero bueno, regresando al tema de la Antártida, pues sí, es un lugar demasiado misterioso, demasiado oculto a la humanidad como tal. ¿Por qué? Como les digo, no se sabe. Por aquí investigamos algunas, no sé si sean historias 100% reales o no sean reales. Sin embargo, por aquí las tenemos, los dejamos a criterio propio. Como les digo, no estoy seguro si son historias reales o simplemente son, ¿cómo se podría decir? Creepypastas o algo similar.
pero se las quiero compartir porque para mí, o desde mi punto de vista, me resultaron bastante interesantes. Yo les coloqué un título solo para darle pues más importancia o darle forma a estas historias. Todas son 3 historias, se las voy a compartir en este momento en primera persona y pues empezamos con la primera historia o creepypasta. Como les digo, no estoy seguro lo que es, pero pues vamos a empezar. Susurro en el hielo. Han pasado años desde que visité la Antártida por primera vez. Aunque ahora estoy sentado en la comodidad de mi hogar, el recuerdo de aquella expedición sigue atormentándome. No es solo el frío intenso o la vastedad desoladora de aquel lugar lo que me persigue, sino algo mucho más profundo, algo que no puedo explicar con palabras, pero le intentaré transmitir a través de este relato. Era invierno cuando partimos hacia el continente blanco, un equipo de científicos y exploradores ansiosos por descubrir los secretos que yacen bajo la inmensidad de aquel hielo. A medida de que nos adentrábamos en la blancura infinita, la sensación de aislamiento se hacía más abrumadora, pero entre nosotros había una expectativa palpable, un fervor por lo desconocido que eclipsaba cualquier temor. Mi tarea consistía en estudiar las formaciones de hielo, una labor aparentemente mundana, pero que permitía sumergirme en la majestuosidad silenciosa de aquel paisaje. Durante el día trabajábamos incansablemente, perforando el hielo, tomando muestras, registrando datos, pero cuando llegaba la noche y el sol se ocultaba tras el horizonte, la Antártida revelaba su verdadera naturaleza. Fue en una de esas noches, cuando el viento soplaba con fuerza y la temperatura descendía a niveles peligrosos, que experimenté por primera vez el susurro del hielo. Estaba en mi tienda, tratando de conciliar el sueño, cuando comencé a escuchar un murmullo apenas perceptible. Al principio pensé que era producto de mi imaginación, el eco de mis propios pensamientos en la vastedad de aquel paisaje helado, pero a medida que el susurro se intensificaba, supe que no estaba solo. Salí de la tienda con cautela, envuelto en capas de ropa, y me adentré en la oscuridad blanca. El viento azotaba mi rostro y el frío penetraba hasta los huesos. Pero nada de eso importaba frente a la curiosidad que me impulsaba a seguir hacia adelante. El susurro parecía provenir del hielo, como si la misma tierra estuviera susurrando secretos milenarios que habían permanecido ocultos por muchos años. Caminé durante lo que me pareció una eternidad, siguiendo el sonido hipnótico que me llamaba desde lo más profundo de la noche polar. Finalmente llegué a una vasta extensión de hielo, iluminada por la luz de la luna y cubierta de extrañas formaciones cristalinas. Y fue entonces cuando lo vi. Una figura se alzaba en medio del paisaje helado, una presencia etérea envuelta en un manto de luz. No era humano, ni animal, ni nada que pudiera describir con palabras. Era como si el propio hielo hubiera cobrado vida, manifestando la conciencia ancestral que trascendía mi comprensión. Me quedé paralizado ante aquel ser, incapaz de apartar la mirada de sus ojos centellantes. No habló, pero su mensaje resonó en lo más profundo de mi ser. Parecía ser una revelación que sacudió los cimientos de toda mi realidad. Supe entonces que la Antártida guardaba secretos que la humanidad no estaba preparada para enfrentar, misterios que desafiaban nuestra comprensión.
y nuestra posición ante el universo mismo. Cuando regresé al campamento al amanecer, me encontraron en estado de shock, incapaz de articular una palabra coherente sobre lo que había presenciado. Mis compañeros de expedición atribuyeron mi comportamiento al agotamiento y a la privación sensorial propia de aquel entorno extremo. Pero yo sabía la verdad. Había sido testigo de algo que trascendía la lógica y la razón, algo que cambiaría mi vida para siempre. Desde ese entonces he tratado de encontrar respuestas a través de la ciencia, explorando los límites de lo conocido, en su intento desesperado por comprender la verdad que yace bajo el hielo. Pero cuanto más investigo, más me doy cuenta que algunos misterios están destinados a permanecer ocultos, velados por la eterna quietud de la Antártida y sus susurros de hielo. Esta historia o este relato, como lo mencionaba al inicio, es bastante interesante porque esta persona, al parecer, comenta haber vivido algún avistamiento o alguna experiencia, pues desde mi punto de vista pareciera ser de carácter extraterrestre, porque pues habla de un ser de luz que no era humano, sin embargo contaba con una silueta. Creo yo que fue más bien un avistamiento extraterrestre, se podría decir, o tal vez pues sean los seres que habitan este continente. Seguiremos con el siguiente relato. La Antártida, un continente envuelto en misterio helado y silencioso, que ha fascinado a exploradores y a científicos durante siglos. Como investigador polar, he tenido el privilegio de adentrarme en sus vastas extensiones, pero también he sido testigo de algunos de los secretos más enigmáticos que este lugar esconde. Permíteme llevarte a través de uno de estos relatos, narrado desde mi propia experiencia. Era el invierno antártico, un periodo desafiante, marcado por la oscuridad perpetua y las temperaturas extremas. Nuestro equipo de investigación estaba estacionado en una remota estación científica, rodeada por kilómetros de hielo y nieve. Habíamos estado llevando a cabo estudios sobre el cambio climático y la vida marina, pero una serie de incidentes inexplicables comenzaron a sacudir nuestra tranquilidad. Todo comenzó con extraños avistamientos nocturnos durante nuestras rondas de vigilancia. Ocasionalmente divisábamos luces parpadeantes en el horizonte, moviéndose de manera errática entre las sombras del paisaje helado. Al principio, atribuimos estas apariciones a ilusiones ópticas causadas por la fatiga y la falta de luz solar, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más siniestro estaba en juego. Una noche, mientras realizaba mediciones fuera de la estación, escuché un sonido que heló mi sangre, un aullido distante, similar al de un lobo, pero con un tono más profundo y ominoso. Mis compañeros también lo oyeron y con nerviosismo nos apresuramos a regresar a la seguridad de nuestro refugio. A medida que pasaron los días, los fenómenos extraños se intensificaban. Equipos de investigación reportaban equipos dañados inexplicablemente, comunicaciones interrumpidas y extrañas interferencias en nuestros instrumentos científicos. La sensación de estar siendo observados se apoderó de nosotros y la atmósfera de la estación se volvió cada vez más cargada de paranoia. En medio de esta creciente tensión ocurrió un evento que aún me estremece recordarlo. Una noche, mientras examinaba muestras del hielo en el laboratorio, escuché un susurro apenas perceptible detrás de mí.
Al darme la vuelta, me encontré con una figura borrosa parada en la entrada. Tenía la apariencia de un ser humano, pero su piel era pálida y translúcida, como si estuviera hecha de hielo. Sus ojos, fríos y sin vida, me miraban fijamente, enviando escalofríos por toda mi espina dorsal. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejándome con la sensación de que había presenciado algo que no debería existir en este mundo. Temblando, salí corriendo del laboratorio. Me reuní con mis compañeros, quienes también habían experimentado encuentros inexplicables durante la noche. Con el paso del tiempo, las incidencias cesaron gradualmente, pero el misterio de lo que habíamos presenciado en la Antártida nunca desvaneció por completo. Al regresar a casa, intenté racionalizar todo lo que habíamos experimentado, atribuyéndolo a la soledad y al aislamiento extremo de nuestro entorno. Sin embargo, en lo más profundo de mi mente, sé que hay secretos en la Antártida que desafían toda explicación lógica. Quizá algún día, cuando la ciencia avance lo suficiente, se revele la verdad detrás de estos misterios helados, pero por ahora, la Antártida seguirá siendo un enigma, envuelto en hielo y silencio, esperando pacientemente a que los valientes se adentren a sus profundidades y descubran los secretos que guarda. Este es el segundo relato, amigos, que les compartí, relacionado con, al parecer, un científico o algún que realizó alguna exploración a la Antártida, porque nos habla de una base científica donde realizaban algunas pruebas, y al parecer también su avistamiento, en mi perspectiva, no sé ustedes qué piensen, nos pueden regalar lo que opinen aquí en sus comentarios. Es un avistamiento, al parecer, según la forma que describe, se parece, podría ser a uno extraterrestre de los mentados grises, pero no nos dice el tamaño, entonces podría ser algo más grande y ya no sería un extraterrestre o un ser de los denominados grises, entonces podría ser alguna otro tipo de raza que igual pues viva aquí en la Antártida, bueno, viva en la Antártida. No sé ustedes cómo lo vean o crean que se deba, como ellos comentan, algún tipo de alucinación debido a la fatiga, a la temperatura, a la soledad o inclusive pues simplemente demencia o algún tipo de comida o cosa que les provoque tener este tipo de avistamientos o visiones. Para mí fue un avistamiento extraterrestre, dependiendo de la raza que sea. Pero para mí es esto y tiene mucha relación con la teoría que nos habla de que la Antártida pues en realidad es una base extraterrestre donde viven varias especies que se dedican a explorar la Tierra o alguno de los planetas que la rodean, pero ahí es a donde tienen su base, según esta teoría. Les compartiré esta tercera y última historia, los secretos congelados en la Antártida. Me llamo David y durante años fui parte de un equipo de investigación en la Antártida. Mi trabajo consistía en estudiar los cambios climáticos y sus efectos en el ecosistema antártico. Sin embargo, lo que descubrimos en aquellos vastos y helados paisajes fue mucho más que datos científicos. Desde el momento en que llegamos a la estación de investigación, supe que algo estaba fuera de lugar. La sensación de aislamiento era abrumadora, como si estuviéramos en un mundo aparte, alejados de toda civilización. La luz blanca y la inquietud sepulcral eran perturbadoras, pero no eran nada comparado con lo que descubriríamos más adelante. Pasaron semanas antes de que empezáramos a notar algo extraño. Era como si la propia naturaleza estuviera conspirando en nuestra contra. Las tormentas de nieve
eran más frecuentes y violentas de todo lo habitual, y los equipos de comunicación comenzaron a fallar sin ninguna razón. Pronto nos dimos cuenta de que algo más que el clima estaba en juego. Fue durante una expedición de rutina cuando hicimos nuestro primer descubrimiento inquietante. Mientras perforábamos el hielo en busca de muestras, uno de los miembros del equipo tropezó con algo enredado bajo la nieve. Era una especie de estructura metálica oxidada por el paso del tiempo y medio oculta bajo el hielo. No había ninguna explicación lógica para su presencia en medio de la nada, y eso despertó toda nuestra curiosidad. Decidimos excavar más a fondo y lo que encontramos nos dejó sin aliento. Era una especie de entrada, una puerta enterrada en el hielo que conducía a un complejo subterráneo. Con la mezcla de emoción y temor, decidimos explorar lo que se encontraba más allá. Lo que descubrimos ahí abajo cambiaría para siempre nuestra comprensión de este continente. Los pasillos estaban cubiertos de inscripciones en un idioma que yo no pude conocer, y las paredes estaban adornadas con extraños murales que representaban a criaturas que no deberían existir en este mundo. Parecía como si estuviéramos en un templo antiguo, construido por una civilización perdida en el tiempo. Pero lo más importante y lo que más me impactó es que estaba al centro del complejo un enorme sarcófago de piedra adornado con inscripciones rúnicas y símbolos arcanos. No sabíamos qué esperar al abrirlo, pero la curiosidad superó al miedo. Por eso logramos levantar la tapa y revelar el macabro contenido. Dentro del sarcófago yacía un ser que desafiaba toda lógica y comprensión humana. Era una criatura de pesadilla, con tentáculos retorcidos y ojos sin pupilas, que parecían mirar directamente a nuestras almas. Su mera presencia llenaba el aire con una sensación de malestar y terror. Nos dimos cuenta de que habíamos despertado algo antiguo y muy poderoso, algo que había estado dormido bajo el hielo durante millones de años, tal vez. No sabíamos qué hacer ni cómo contener aquella abominación, pero antes de que pudiéramos tomar una decisión, la criatura despertó. Esta criatura comenzó a moverse, liberando un chillido horrible que resonó en todo el complejo. Lo que siguió fue un caos indescriptible. Aquella criatura se abalanzó sobre nuestros compañeros con ferocidad, y solo gracias a la rápida intervención de nuestros equipos de seguridad pudimos regresar y escapar con vida. Sellamos aquella entrada y nos apresuramos a regresar a la superficie, con certeza de que nunca volveríamos a despertar a aquella cosa ni hablarle a nadie de lo sucedido. Desde entonces he dejado la Antártida y he intentado dejar atrás aquellos errores, pero cada noche en mis sueños todavía puedo escuchar el grito de aquella cosa y sentir su mirada fría acechando en la oscuridad. La Antártida guarda muchos secretos en todas aquellas vastas extensiones de hielo, y algunos de ellos están destinados a permanecer enterrados para siempre. Esta fue la tercera historia que les compartimos, esperando que les haya gustado alguna de las tres, o mucho mejor las tres historias o los tres relatos. Esta última historia sí parece ser un poco más, vaya, si no es real, al menos la persona que lo escribió o la contó le dio más sentido de realismo, porque pues describe un tipo de base alienígena, o tal vez no una base, sino un complejo antiguo que existió en algún momento
en aquel territorio o algunas personas o algunos seres habitaron aquel lugar en algún momento. No lo sabemos, ni siquiera sabremos si esta historia o este relato es real, pero lo que sí sabemos y lo que la Antártida realmente guarda misterios muy aterradores y difíciles de entender si algún día nos los deciden mostrar. Tal vez aún no estemos preparados para conocerlos o tal vez estemos bastante preparados que no seremos capaces de convivir con algo o algunos seres que vivan o que estén ahí en ese lugar, por lo que han decidido permanecer ocultos o yo creer que nada existe ahí, los gobiernos o algún otro tipo de élite. Lo que yo pienso es que si algún tipo de raza o de ser vive en ese continente de hace muchos millones de años, debería ser más avanzado que nosotros. Entonces no tendría por qué esconderse ante una raza inferior cuando estoy seguro que si son más antiguos tienen mucho más capacidad bélica, armamentista, científica. Creo yo que deberían de estar más avanzados en todos los aspectos que nosotros mismos. Pero pues sí es un enigma que hasta el día de hoy seguirá oculto y no sabemos por cuántos años más permanezca la Antártida en total misterio y anonimato ante los ojos de nosotros como seres humanos común y corrientes, pero estaremos atentos o queremos estar atentos por si algún día deciden revelarnos la verdad sobre aquel misterioso continente. Eso fue todo, amigos, en este episodio. Como bien les comenté, tenemos esta nueva modalidad de podcast Voces del Inframundo, esperando que haya sido de su agrado el tema de la Antártida. Seguiremos trabajando e investigando para traerles un video más completo y con más bases de este tema en futuros episodios. Sin embargo, agradecemos la atención que nos han brindado en este nuevo episodio y sin más, darles las gracias a todos los nuevos suscriptores que se van uniendo a esta bonita comunidad. Gracias a todos y gracias a ustedes seguiremos creciendo y les deseamos una excelente noche y dulces pesadillas. No olviden suscribirse si aún no están suscritos, regalarnos un like. Eso sin duda nos ayuda bastante para que el algoritmo de YouTube nos siga replicando y recomendando a más personas. De igual forma, si ustedes tienen conocidos, amigos o familiares, no duden en recomendarnos con ellos. Se los agradeceremos infinitamente. Y una vez más, nos vemos en el siguiente episodio de su canal Voces del Inframundo. Dulces pesadillas. Nos vemos.